Bien, buenas noches. Es un gusto y un placer que puedan estar acá acompañándonos a nosotras. Me presento. Soy la licenciada Liliana Hernández y la doctora, si gusta presentarse. Nancy Paisano con ustedes. Bien, es un gusto y es un placer, ¿verdad? De antemano les agradecemos que pues apartaron un momentito de su tiempo para pues colaborarnos. Bien. Em, para darles un poquito de contexto, nosotros estamos realizando una tesis en la cual lleva como título Retos en el acceso al derecho a la salud de los miembros de la comunidad miskita de Puerto Lempira, año 2025-2026, con enfoque DESCA. Pues esta tesis la estamos presentando, su persona, y pues acá la doctora previos a optar lo que es el título de máster en Derechos Humanos. Entonces nosotros les vamos a hacer unas pequeñas preguntas, las cuales pues vamos a poner en nuestra información. Entonces, el objetivo más que todo, ¿verdad? Pues va a ser obtener la perspectiva institucional y comunitaria sobre las barreras y la pertinencia cultural de los servicios de salud. En este caso, pues ustedes, ¿verdad? Como personal de salud nos van a colaborar. Entonces, doctora. Bueno, dando inicio a nuestra entrevista, pues me gustaría, como ustedes que ya han tenido esa oportunidad de estar laborando en este hospital de Puerto Lempira, pues qué mejor, ¿verdad?, para hacerle esta entrevista y con su experiencia, a ver qué nos puede aportar, ¿verdad?, para nuestra tesis. Y pues me tomé esta oportunidad para poder entrevistarlos a cada uno, ¿verdad? A través de su experiencia. ¿Qué nos podría decir para usted qué significa estar sano? ¿Y cómo siente una persona cuando está sano? Cualquiera de los dos puede responder. Ok. Bueno, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Grady García, médico general. Eh, en sí, estar sano conlleva un contexto bastante amplio. No, no solo se lleva desde el ámbito de no tener o no sufrir alguna patología en su momento, sino que estar sano implica mucha armonía en todos los aspectos. Entonces, si yo le pudiera dar como un contexto o un concepto básico, fácil de poder entender, sería estar sano, sería estar en armonía en todos los aspectos de nuestra vida. Ok, perfecto, gracias. Me toca a mí. Muy buenas noches. Eh, soy Jaime Telet. Yo creo que la salud así absoluta no existe, ¿no? Mientras somos seres humanos siempre tenemos molestias, eh, algunos problemas, pero estar sano creo que es estar bien con uno mismo, ya sea física, mental, emocional, porque la salud, yo digo que no hay un estado de salud absoluto de sanidad porque tendremos que evaluar varios aspectos, ¿no? Desde la parte no evaluable como las emociones, un montón de contexto en la parte de emociones. Porque por lo general nosotros los médicos o el personal de salud hablamos de salud o estar sano más desde los signos vitales, desde que alguien esté bien en los signos vitales, ¿no? Pero yo creo que la salud va más allá. Creo que una buena definición que dio el doctor de la armonía, ¿no? Y yo pondría que estar sano es una persona que está, una persona estable emocionalmente, físicamente y que lógicamente, ¿no? No depende de ningún medicamento, de ninguna necesidad especial, ¿no? Para realizar las actividades diarias. Ok, Bien. perfecto, doctor. Continuando con la misma pregunta para agregar, años de experiencia trabajando en Puerto Lempira, doctor Tele.
Pues yo soy, a ver, soy médico general desde 2015, trabajé como un año y medio, luego me fui a especializar y llevo ya como 5 años como especialista, ¿no? Perfecto, gracias. Gredis, la misma pregunta. Bien, yo me acabo de graduar. Tengo 7 meses laborando, gracias a Dios. Excelente. Felicidades entonces. Bien. em, Pregunta para ambos. ¿Los años de experiencia trabajando en lo que es el puerto de Lempira? ¿Qué son ¿Cuánto meses? tiempo? Ujú. En caso de Grace, ya nos comunicó que 7 meses. Y en el caso de Jaime, Pues yo llevo anteriormente casi 2 años y ahorita ya llevo 5 años, ¿no? Casi 5 años, ¿no? ok. Em, ¿Habla usted el idioma nativo, lo que es Misquito? Sí, perfectamente. Excelente. ¿Grace? También, perfectamente. Sí. Excelente, qué bueno saberlo. Bien, em, desde su perspectiva, ¿cuáles son los problemas de salud más comunes que atienden en lo que es la población misquita? Bueno, no sé si eh, inicio yo, ¿no? Por mayoría de edad vamos a iniciar yo, ¿no? Ya son, tre- ya, Sí. ya son 35 años, doctor. Entonces, la gente adulta hablamos, ¿no? Bueno, mira, eh, la Mosquitia realmente ya todo el mundo sabemos que está en un lugar muy olvidado. Año con año es la misma historia, ¿no? Hay dos problemas principales, para mí, ¿no? No solo en salud, sino en todos los ámbitos, es la inaccesibilidad que hay en la Mosquitia, ¿no? Y esa inaccesibilidad, ya sea en medios de comunicación, transporte, ha llevado un montón de limitaciones. Y yo siento que mucha gente dice, no, pero no hay especialistas, que no hay muchos médicos y eso. Pero yo creo que el problema principal es la inaccesibilidad, ¿no? Que hace que la gente no quiera venir a la Mosquitia, ¿no? Y no solo hablando de que los profesionales no quieren venir a trabajar, sino que también para la misma gente, ¿no? Aquí es terrible la afectación o el problema que hay entre los medios de comunicación, entre los medios de transporte, que hay pueblos que prácticamente para venir a Puerto Lempira, un ejemplo que es donde está el hospital, son horas tras horas, ¿no? Caminando en otro tipo de transporte, de otro municipio a otro municipio, digamos, si hay mal tiempo no se puede venir, si es de noche no se puede venir, digamos, de Aguas, si es de noche, o de Brus Laguna, prácticamente arriesgarse la vida, ¿no? Entonces, si yo puedo, para mí no es de mi perspectiva, en las limitaciones más grandes que tenemos, ¿no? Para mí, yo pondría que el punto número uno es la falta de acceso que hay a los diferentes centros de salud, sobre todo para venir a Puerto Lempira, ¿no? Y hablamos de los municipios más inaccesibles, por ejemplo, Huampusirpi, que prácticamente es un peligro vivir en ese municipio. Yo trabajé en Huampusirpi también. Es un peligro vivir en esos municipios que si hay una emergencia, no hay dónde ir y no hay medios de transporte. Y eso ha llevado que también la gente no quiere venir a trabajar acá. Falta mucho personal, mucho equipo, ¿no? Pero yo pondría que para iniciar hay mucho problema con el transporte. Sería bueno mejorar eso. Lo podemos decir entonces que es una de las barreras pues más grandes que enfrenta la comunidad, ¿verdad? Pues para acceder a este tipo de servicios. Pero dentro de estas barreras, enfermedades comunes que atiende en su diario vivir. La misma pregunta para el doctor o cualquiera contestamos, como si quiere Me el doctor. gusta responder. Ok. Uno de los problemas más comunes está relacionado a los problemas nutricionales. Y eso, pues, em, está arraigado completamente
a lo que tiene que ver el contexto desde el punto de vista que es algo cultural, porque en la comunidad mixta, y hablo esto con propiedad porque pues pertenezco a la comunidad mixta también a la comunidad garífuna, gracias a Dios. Yo he visto, yo he vivido y a mí me ha tocado estar en ello, que se consume demasiado lo que son los carbohidratos. La dieta está basada netamente en lo que es carbohidrato. Entonces, la mayor parte de la alimentación se basa simplemente en eso, en alimentarse, en cumplir un tiempo de comida, o 2 tiempos, 3 tiempos, que sería lo ideal, pero se basa en eso, en solo alimentarse. Eh, Coloquialmente llamándolo, sería solo llenarse. Muy pocas veces se puede ver un plato que esté distribuido, que uno diga, ah, wow, se está nutriendo esta persona. No, no lo vamos a ver, es bien difícil. Se trata más que todo, por eso existen muchos lo que son los problemas nutricionales. También hay muchos problemas hereditarios, patologías hereditarias, diabetes, eh, la hipertensión, y eso más que todo los problemas que comúnmente se ven. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con las dietas. Ahora, en cuanto al aspecto de saneamiento, nosotros en la comunidad mixquita contamos muy poco con agua que uno pueda clasificar como agua potable. La mayor parte de la ingesta de agua está dado por pozos, eh, en lo mejor de la suerte. Muchas personas van a conseguir agua en fluviales como ríos, riachuelos, lagos, que no están del todo limpios. Hay mucha contaminación. Entonces, por ende, empezamos a través de ello, si nos vamos a las sociedades, a las edades de niños, los niños sufren muchas diarreas. La mosquita está lleno de diarreas, está lleno de desnutrición, está lleno de diabetes, hipertensión, y lo va a tocar un poco el tema del doctor, que son los problemas de las embarazadas. Hay muchas embarazadas que no presentan controles, o tienen unos controles malos. Entonces, al final, pues, nos llega a nosotros como médicos generales y tratamos de hacer lo más que podemos, pero quien de verdad termina recibiendo esas complicaciones, esos bombazos, son los especialistas, pues. Pero eso viene desde muy atrás, no es algo que sea de la noche a la mañana. Entonces, si nos tocara dividirlo, serían problemas nutricionales, los problemas relacionados al saneamiento, como las diarreas, la desnutrición, la diabetes, hipertensión, y todo lo relacionado con las mujeres embarazadas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues tomando en cuenta también la barrera de idiomas, ¿verdad? Muchas veces sabemos que en Puerto Lempira hay muchas personas que tal vez no hablan español. Entonces, no sé si en el hospital de Puerto Lempira cuentan con algún tipo de traductor que pase del misquito al español, o la mayoría de los médicos hablan misquito. ¿Cómo Bueno, hacen para manejar este, esta parte del idioma? hay muchos médicos misquitos, gracias a Dios que últimamente cada vez más son médicos misquitos, especialistas, misquitos. Por ejemplo, el doctor Grady ahorita está pensando ya ir a especializar, ya va a venir otro, o sea, ya todos estamos pensando más en esas cosas, pero eh, realmente la gente de los misquitos como tal, de los pueblos, sobre todo de las aldeas, no hablan español. Lo normal es que cuando llegan a la emergencia, si hay algún médico que no entiende misquito, las enfermeras traducen. Perfecto. Las enfermeras son las que traducen, y yo creo que siempre no es lo mismo que uno escuche directamente de lo que dice la paciente. He tenido muchos casos, por ejemplo, de algunos pacientes que mis colegas han manejado. Yo les digo, pero ella dice, o esa paciente dice que tiene esto, pero
tal vez el enfermero tradujo mal y algo tan obvio, por ejemplo, no diagnosticó. Siempre porque en otros países recordemos que la parte de los traductores son gente capacitada, ¿no? Son gente capacitada en el tema. Entonces, en nuestro caso no hay así como que una persona capacitada o personas en eso, ¿no? Sino que las enfermeras traducen muchas veces quien esté. Si no es la enfermera, algún familiar que esté ahí. Resolvemos, pero realmente siempre está, ¿no? Lógicamente somos un pueblo indígena, tenemos nuestra propia lengua, entonces siempre el problema de la lengua existe. Eh, Así es. eh, Esperemos que ya con más médicos, Neisy, que no quiere venir a trabajar, pero que venga y vamos resolviendo poco a poco, ¿no? Sí, así es. Y en cuanto al hospital de Bruce Laguna, el doctor Gredis en su experiencia, ¿cómo puede aportarnos con esta pregunta? ¿Cómo utilizan, si utilizan traductores o ahí también tienen personales que ayudan en esto? Bien, en cuanto al materno infantil de Laguna, pues repitiendo un poco lo que decía el doctor, habemos varios médicos, el cual pues somos nativos, manejamos muy bien el idioma y lo que hacemos es, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo tengo compañeros que son latinos, entonces eh, muchas veces lo que sucede es que nosotros nos toca resolver, entonces nos toca resolver y tenemos la suerte hasta ahora, o sea, no me estoy declinando ni diciendo que vamos a excluir a la gente, pero tenemos la suerte que las enfermeras que laboran en el servicio materno infantil son misquitas. Entonces, ella nos ayuda a traducir o muchas veces, como dice el doctor, a veces en la traducción se pierde algo en la traducción. Puede ser que por parte de la enfermera no le esté dando correctamente el mensaje al doctor. Entonces, cuando suceden casos como esos y queda alguna duda o algo, o sea, nosotros no, nos apoyamos entre todos nosotros. Le decimos al doctor, ¿te quedó algo, alguna duda o algo? Sí, me quedó una duda en tal cosa. Entonces, toca llamar si uno no está de turno, o si uno anda cerca, pues toca subir, ir a apoyar al compañero, y en ese caso estaríamos haciendo como de traductores. Pero normalmente, pues como dijo el doctor, nos toca resolver y están las enfermeras o anda con algún familiar que hable español, o de lo contrario, pues ni modo, nos toca a nosotros, que apoyar al compañero. Excelente, muchas gracias. En cuanto a las barreras económicas, ¿cómo ustedes creen que resuelve estos pacientes tanto en costo de medicina, transporte? ¿Cómo creen ustedes que eh, llegan, verdad? Si les afecta a estos pacientes o por falta de por falta de dinero no puedan costearse los medicamentos o como antes había mencionado también el doctor Telet, que hay muchas barreras, ¿verdad? Para poder llegar en estos centros de salud o en los hospitales y en conocimiento de ustedes, ¿cómo creen que que los pacientes llegan o cómo hacen para costear los medicamentos? Doctor, le voy a quitar la palabra en este momento. Está bien, hable, no hay Bien, problema, lo escucho. mire, laborando en el servicio materno infantil de Laguna, eh, el materno como tal pertenece a una red descentralizada. Entonces, eso quiere decir que nosotros contamos con un gestor. El gestor es la persona que pues, se va a encargar de poder resolvernos en caso de emergencias. Muchas veces, tomando en cuenta las barreras del idioma, la inaccesibilidad que tenemos, porque pues estamos en un lugar bastante postergado, no tenemos la facilidad de querer, digamos que venimos, agarramos un paciente, lo montamos en la ambulancia y ¡pum!, que vaya para el hospital. No, porque tenemos que pasar de las calles del pueblo, por ejemplo, en el caso de mandar un paciente
mandamos paciente X para Puerto Lempira desde Laguna, tenemos dos vías. Puede ser por avión o puede ser por carretera, lancha y hasta llegar allá. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, nosotros nos tenemos que dirigir a nuestro gestor para que el gestor pues, nos pueda resolver, a costear el transporte de esa persona o el medicamento o lo que el paciente necesite en ese momento. ¿Qué pasa? No es algo que se va a resolver de aquí a una hora. Si en el mejor de los casos, si logra salir en una avioneta, pues llega hasta el hospital de Puerto Lempira, donde labora el doctor Tele, y pues en eso no, nos acorta mucho tiempo, no ganamos tiempo con el paciente. Pero ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Nos toca sacar el paciente por vía fluvial y eso se tarda un montón. Se tarda un montón, un montón, un montón. Hemos tenido casos en donde pues eh, los familiares nos dicen, doctor, no tenemos nada. Eh, entonces nos toca llamar al gestor y a veces el gestor no está o no está disponible, quizás está en una reunión o en algo, pero ocupamos mover a ese paciente en ese momento. Ocupamos moverlo en la madrugada, por poner un ejemplo. Nos toca mover un paciente a la 1 de la mañana, no logramos contactar a nadie, pues se nos hace difícil. Nos toca a veces hacer recolectas ahí dentro del materno o llamar a algún compañero, llamar a alguien que nosotros digamos, a esta persona es estudiante y le explicamos el caso, a ver en qué nos puede apoyar, ya sea en lancha, en poner el motor, en poner combustible, y para poder trasladar a ese paciente a un hospital donde pueda ser atendido de la mejor manera. Nosotros como tal, pues tratamos de hacer lo más que podemos, que consiste, no sé, en estabilizar al paciente, que es lo que le vamos a poder ofrecer al paciente mientras llega a una unidad de mayor complejidad. Entonces, las barreras están, las barreras del idioma están, la barrera económica son muy fuertes porque eh, dentro de la mosquitia, cuando hay unos medidores que se llaman medidores de las necesidades básicas satisfechas, eh, en su mayoría se cataloga como pobre. No es que está en riesgo de pobreza, sino que es pobre. Entonces, cuando uno va viendo ese contexto, se nos hace bien difícil lo que es el transporte, lo que es movilizar al paciente, conseguir medicamentos, porque estamos muy postergados, la verdad, muy postergados, tenemos muy pocas posibilidades, pero pues aún así, ahí estamos, ¿sí? Dando lo mejor que podemos. Muchísimas gracias, doctor. No sé si el doctor Tele quiere aportar algo con respecto a Puerto Lempira también, con el hospital de Puerto Lempira. Pues es un término que nosotros utilizamos bastante en el hospital, que Dios es misquito, ¿no? Que no tenemos nada, sinceramente, en la parte económica, en la mosquitia no hay nada. Si usted me pregunta, es que hay nada. No hay la mayoría del tiempo. Y en el hospital de Puerto Lempira hemos pasado en este año más de la mitad sin hemogramo, por ejemplo. Y desde ahí hay que analizar, ¿no? Y ya me imagino que si en el hospital de Puerto Lempira padecemos de carencias de ese tipo de exámenes, medicamentos, falta de que los pacientes vengan oportunamente, y un montón de desastres. Ya me imagino en los otros municipios, por ejemplo, en Brus Laguna, la gente que vive o sea, es bien apartado, por ejemplo, de Patuca para Brus Laguna. Es un decir, y mucho peor en muchos municipios muy, muy inaccesibles. Por decirle que Puerto Lempira y Brus Laguna son los municipios más accesibles. Por ejemplo, en la parte de Puerto Lempira hay algo, la zona Laca, Tejeda Morales, Huampusirpi para acceder a Puerto Lempira o a un lugar donde hay, por ejemplo, una cliniquita un poquito más grande, es un dineral que hay que gastar. De Huampusirpi, si le tocó una emergencia en horas de la noche, un sábado, por ejemplo, o en mal tiempo, prácticamente hay que orar, pero se va a morir la paciente o el paciente, ¿no? A mí me tocaba en Huampusirpi, por ejemplo, una vez que
Cuando era trabajador de médico general, me llegó un niño con la lengua partida. Era como el sábado en la noche. Un niño como de 3 años. Yo me acuerdo que lo único que tuve que estar es llorar con el niño, ¿no? No había nada más que hacer. Y ahí, o sea, no hay mucho que hacer. Ocupas quirófano, ocupas un montón, no había transporte. O sea, por eso es que decimos, ¿no? Que Dios es misquito. No hay nada. Sinceramente, nuestro departamento en temas de salud está a años luz. O sea, años luz. Y aquí creo que la salud sobrevive mucho porque el personal pone mucho, aunque la gente habla mucho, ¿no? Pero el personal, yo sé que, por ejemplo, en Bruce Laguna, en Aguas, en todos lados, el personal pone de más. No tiene que llegar a atender a alguien en la noche y llega. No tiene que hacer tal cosa y lo hacen. Muchas veces pagan hasta de su propio dinero, ¿no? Pero es muy básico lo que da, es muy, muy básico lo que el Estado da a esta parte de la Mosquitia. Deberíamos de tener, hasta ahorita escucho que no sé si es cierto que Bruce Laguna ya tiene su propia ambulancia marítima. No sé si será cierto. Esperemos que sí, que tenga combustible, ¿no? Porque ese es el problema. Pueden tener lancha, pero no tienen combustible. Hay lancha, pero no sé, no, o sea, falta, no solo es tener la lancha, sino que un montón de cosas, Sí, claro. condiciones para trasladar, que, o sea, haya médico que acompañe el traslado, o sea, hay un sinfín de detalles. Yo creo que la Mosquitia, al igual que la salud en la Mosquitia, al igual que todos los otros puntos como educación, carreteras, trabajo, es crítico. Y yo creo que si los políticos no ponen la vista acá, la cosa va a ser peor. El doctor hablaba de la parte infecciosa, ¿no? En la Mosquitia es el único lugar, creo, actualmente en América que se opera más abscesos hepáticos que apéndice, creo. En Puerto Lempiur usted puede investigar cuántos abscesos hepáticos salen en la Mosquitia, o sea, pus en el hígado. No digo, O sea, viene un montón de cirujanos. Los cirujanos de otro lado, cuando vienen, lo primero que dicen es, nunca había operado un absceso. Y en la primera semana en Puerto Lempira le toca operar dos, tres, dos, o sea, un montón. Y se pregunta, bueno, ¿cómo puede haber tantas enfermedades de ese tipo? Y uno dice la pobreza, mala calidad de agua, comida, o sea, condiciones inhumanas. Muchísimas gracias, doctor. Continuando con la siguiente pregunta, mi compañera, si nos puede ayudar. Sí. Bien, hablando un poco ya más de la parte cultural y la aceptabilidad, ¿verdad? ¿Cómo se describe o cómo describe la relación entre la medicina occidental que ustedes practican y la medicina tradicional misquita? ¿Hay conflictos? ¿Hay colaboración? bien, no sé, la verdad, creo que con anterioridad, no sé, tal vez el doctor me dé una retroalimentación después, pero creo que anteriormente se escuchaba un poquito más. No sé, no sé porque yo sea del municipio de Bruce Laguna, pero anteriormente se escuchaba muchísimo más. Hoy en día siempre tenemos eso, siempre pues hay un niño que está con diarrea o con fiebre, primero eh, pasa por donde la casa de la abuela le va a pegar su buena sobadita y después llega ya al materno en la noche, 1 de la mañana y el niño llegó reventado. Sí. O pasa con las parteras, que las parteras se ponen ahí a estar haciendo supuestamente que ellas son las que más saben y todo lo demás, y después no llegan los niños complicados porque terminamos ingresando a los niños de tanto que estuvo la partera ahí toque y toque y toque y explore, explore, explore y todo lo demás. En cuanto a la medicina tradicional y occidental, pues eso es algo que siempre va a ser un choque por donde se vea. Debido a que muchas veces yo tuve un caso en particular que me llevaron un paciente que supuestamente había
sufrí un desmayo. Bueno, me llamaron, yo fui a atender al paciente. eh, Cuando voy, pues primero se toma lo que son los signos vitales y todo lo demás. Entonces, la toma de signos vitales nos estaba orientando más a que el paciente estaba sufriendo una deshidratación. Entonces, bueno, nosotros le explicamos a los familiares, le explicamos al paciente. eh, los familiares, pues, en ese momento nos dijeron, no queremos que nos toquen al familiar porque nosotros pensamos que se trata de un mal espíritu. Entonces, uno está viendo eso desde la parte médica, pero también estoy respetando la parte cultural y la parte tradicional. Entonces, hay un choque ahí que, que cuando uno está dentro de la cultura, pues eh, igual, o sea, es como contradictorio, pero creo que lo suaviza un poquito más. A que yo venga, una persona norteamericana esté atendiendo y le digan lo mismo. Para él va a ser como una completa locura lo que le están diciendo o lo que le están recomendando. Entonces, el choque cultural siempre está, siempre está. Quizás uno, uno dentro, eh, como ya tiene la parte científica, ya tiene la parte cultural, entonces trata de acoplarlo y lo suaviza un poquito más. Pero sí, siempre está ahí. Se apoyan muchas veces y otras veces no. Y mire, nosotros somos los misquitos. Yo creo que no hay nadie, ningún misquito, incluyendo al doctor y a Nancy, que no haya, que los papás o los familiares no le hayan dado algo, un pócimo mágico o un remedio. O sea, es más, mi papá viene ahorita mucho y me trae, me dice, báñese. Y yo le digo, no, no, y al final para no ir en contra, yo siempre me baño. Sí, Porque, o sea, es, somos indígenas, ¿no? O sea, es parte, como yo digo siempre, es nuestra parte del cultura. PIB. Y realmente los indígenas hemos estado vivos durante años gracias a esas medicinas tradicionales, porque la salud, así como nosotros vemos que los médicos, es de hace poco, el hospital de Puerto Lempira, no sé si tiene como unos 50 años. Es mucho. Antes era puro medicina tradicional, ¿no? Algunos lo curaban, algunos lo empeoraban, como dice el doctor. Sobre todo en los niños he visto que lo empeoran muchísimo, que le dan hierbas y todo y vienen, si no se iba a morir, el niño viene ya broncoaspirado y un montón de cosas. O sea, pasa muy frecuentemente. Sin embargo, también en otras partes sabemos que la medicina tradicional misquita es fuerte, cura un montón de cosas, me acuerdo, o sea, antes cuando me lesionaba, primero me ponía antes jugando las hierbitas en el tobillo y al día siguiente estamos normal jugando, no ocupamos diclofenaco, ni ibuprofeno, ni dexketoprofeno, nada. Tenemos nuestras cositas, pero también tenemos cositas que hay que cambiar, ¿no? Es como todo pueblo indígena. Fijo, ya Nancy le ha dado Zika a algún cipote, ¿no? Porque no sé si le pegó, ¿no? Pero que le ha dado, le ha dado. Es parte de la cultura, ¿no? Yo creo que el doctor decía, o sea, dice, ¿no? Que del choque cultural, para los que no son misquitos o para los que no entienden la cultura, entiendo que es algo feo, hasta se molestan bastante. Tengo compañeros que hasta regañan a los pacientes y un montón de cosas. Uno que es misquito sí entiende, pero los que no son misquitos yo creo que tienen un problema en entender eso. Y yo con el pediatra, nosotros, con unos pediatras, nosotros teníamos hasta hemos iniciado campaña de educar, que no sé qué, pero al final no funcionó porque la gente sigue haciendo igual su manejo, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuando con la entrevista, pues ustedes en su experiencia, ¿verdad? ¿En algún momento han tenido contacto o interactuado con algunos sukias de la comunidad? Yo no he tenido interacción y no porque
no porque quiera estar alejado de eso, sino que porque las personas a las que uno consideraba Sukia, yo las conocí cuando yo estaba en el kinder, en la escuela, y ya eran personas de tercera o cuarta edad. Entonces, para ahorita, pues ya no están, ya partieron del mundo. Sí están quizás los descendientes o algo así, pero ya casi nadie va donde ellos, porque es Nunca como, como no, los de antes. sí, ya no lo hacen como antes. No, Y ahora ya no es lo mismo. yo- es que yo creo que, doctor, yo creo que sigue potente eso. El problema es que nosotros ya no pasamos tanto en ese ámbito, ¿no? Eh, Ya nuestras amistades son diferentes y cosas, porque ajá. yo tengo ahorita un montón de pacientes Sukia, mae, con cáncer de cervix, de Tansin, de Cauquira, un montón de Sukias diabéticas que los veo diario, ¿no? Ese Ujú. más bien es uno cuando doy consulta y hablo con los diabéticos, le digo, mire que tengo un montón de Sukia graves, le digo. Si eso funcionara para diabetes, esa gente no estaría así, le digo. Entonces, Sukia hay un montón. Más bien, la vez pasada estaba pasando visita y me decía, cuidadito, usted que regaña mucho a las enfermeras, regaña porque hay un montón de enfermeras Sukia. Joder, puchica, yo dije, ya no voy a regañar. Bo". O sea, no, realmente no sabemos quién es Sukia, quién no, porque ahí ahorita ha cambiado, ya está ahí Sukia Fashion. Andan y no lo reconocemos, ¿no? Ay, muchas gracias, doctor. Ok. Bien, en cuanto el personal recibe alguna capacitación, me cuentan, ¿verdad? Que en su mayoría, pues sí pertenecen a la comunidad misquita, pero también cuentan con alguien que no es de la comunidad misquita en cuanto a médicos. Varios, muchísimos. Yo creo que yo en el hospital Puerto Lempira, yo pondría que un 50-50 podría ser. Yo creo o un poquito más incluso yo creo que podría ser un poquito más de ladinos. Mm, Sí, o sea, ujú. la mitad podría decir podría ser, ¿no? Ok. Y estas personas, pues, son capacitados sobre la cultura misquita, sobre su pertenencia cultural en salud. Nada. Nada. En la escuela de medicina solo nos enseña a recetar. Ya en el campo uno aprende de salud pública y esas cosas, ¿no? Ve las 2, 3 clases de salud pública y esas cosas de que es de segundo o tercer año, ¿no? Uno cuando viene de médicos no sabe nada de la mayoría de las veces, no sé si el doctor me va a decir, pero epidemiología, salud pública, la parte cultural poco. Nosotros medicina interna, pediatría, gineco, ciru, para eso somos expertos los médicos de Honduras. Uno aprende en el camino. Se aprende en el campo de batalla entonces, Sí, ¿verdad? sí. Hasta Sí, para lidiar con la parte cultural. Sí, claro. Sí, porque están en una balanza. Tienen que poner lo que aprenden, pero también no ofender a los demás, ¿verdad? Sí. Pues se entiende. Em, en su opinión, ¿los servicios que ofrece el hospital son culturalmente aceptables para la población misquita? Lo vamos a resumir prácticamente a un sí y un no y vamos a dar el porqué. No, es que mire, yo soy de las personas que piensa que no había de ver ninguna diferencia en los servicios, ya sea por ser indígena o sea, debería haber tomografía, ¿no? Debería haber resonancia magnética, ya sean tahuascas, misquitos, garífunas, debería de haber medicamentos de lo mejor, no importa la parte cultural, la raza, el sexo, la preferencia, debería haber para mí, ¿no? La misma, el, los mismos instrumentos, los mismos medicamentos. O sea, hay personas que no la quieren tomar, bueno, depende de ellos, pero el gobierno, el Estado debería proporcionar todo. Sí. Bruce Laguna debería tener casi, o sea, lo mismo, tener el mismo acceso a todo, ¿no? Como puede tener en un mundo moderno. Y no porque seamos indígenas, tenemos que tener una clínica que sea de madera, por ejemplo, un ejemplo, que tiene que ser
de tique o no sé qué, ¿no? O sea, debe ser con tecnología en punta. Porque contesto desde esa forma porque la gente que no es indígena piensa como que por ser indígena tenemos que vivir, que las escuelas debe ser como no sé qué, no debe haber internet, debe haberlo. Para mí debemos vivir. El Estado es obligación de ellos que nos debe proporcionar absolutamente de todo, al igual como en las ciudades. Y depende de cada cultura si quiere tomar algunas cosas o no. Esa es sería mi respuesta, ¿no? Sí. Bien, en cuanto a la pregunta, es bien interesante, porque como decía el doctor, una cosa es verlo desde dentro de la cultura, otra cosa es verlo desde afuera. También retroalimentando lo que decía el doctor anteriormente, que había varios compañeros que no dominan, no hablan el idioma. Entonces, y en esas personas ocurre mayormente lo que es el choque cultural, que lo que para nosotros decimos, wow, puede ser que sí, puede ser que no, o vaya, tenemos un cierto respeto por todo lo que tiene que ver el ámbito cultural. Entonces, no es lo mismo que yo venga y diga, eh, hay que aislar a este paciente, no aislarlo de la comunidad, sino que aislarlo, dejarlo en un cuartito aparte porque están llegando sus parientes a orar o vienen con hierbas o cosas así. Que lo diga yo, a que lo diga una persona ladina, una persona que es de Tegucigalpa, no lo va a hacer. Entonces, desde ahí ya se va viendo cuál es la diferencia, que va a haber una diferencia en lo que es el trato, una diferencia va a haber también en cuanto a lo que es quizá el suministro de medicamentos, la atención que le vaya a poner, porque eh, ¿qué van a pensar? Van a decir, nada, esta persona está loca, o esta persona le hace falta, no está en sus cabales, solo porque sea, pertenezca a una cultura diferente y tenga creencias diferentes. Entonces, respondiendo a eso, creo que sí, varía bastante. Muchas gracias, doctor. Mira, mira, yo tengo mucho miedo, yo tengo mucho miedo a esas cosas de Sukia y esas cosas. Yo cuando voy a mi pueblo, que soy de Aguas, casi no salgo solo de noche porque me da mucho miedo. O sea, yo estoy miedoso a esas cosas, ¿no? Y, y con lo que decía el doctor, una de las cosas en la parte cultural, lo más diferente es que nosotros los misquitos y sobre todo los pueblos indígenas y los étnicos son mucho de familia. Por ejemplo, si uno hospitaliza a alguien, quiere estar 3, 4, 5 pacientes. Con la gente en las ciudades no pasa, no hay problema, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno le dice la visita es a las 3, llega a las 3, ¿no? Pero ya me imagino también en la clínica de Bruce Laguna, ¿no? Tiene Uf, ahí, quieren estar 10 personas. A veces como que es de lo que más nos afecta. La parte de la hierba, usar hierbas, esas cosas. Había un doctor en Aguas, un doctor gringo que se llama Rudy. No sé si ustedes escucharon al doctor Rudy en la clínica de Aguas, que antes era, el doctor primero dejaba que la gente pusiera todas sus hierbas y después él pasaba a visitar. Yo no dejo yo no dejo en el hospital que estén poniendo hierbas y esas cosas, ¿no? Pero un montón de nuestros pacientes usan hierbas. Las embarazadas llegan con un montón de pócimas en el abdomen, a saber, incluso en el área vaginal hemos visto un montón de embarazadas que se echan para inducir el parto. Sabemos que, o sea, como médicos o como personal de salud, uno dice, qué mal eso, ¿no? Pero yo continuamente veo un montón de mujeres que van lleno de hierbas y en el abdomen, en la parte de la vagina. Uno, ¿qué le puede decir? Lo más, o sea, nada, o sea, limpiar, por más que uno le diga, yo siento que hay pueblos que viven, esa es la cultura diaria, ¿no? sí. Sí. Muy bien, muy bien. A veces se menciona que puede existir discriminación. Eh, ¿Cree ustedes que un paciente misquito recibe el mismo trato que un paciente que no es indígena? Uf, eso es, eso es aquí en China. Eso es aquí en China.
O sea, le voy a poner el ejemplo. Nosotros en nuestra formación nos toca viajar hasta Tegucigalpa, San Pedro Sula, a las ciudades, vaya, para poder ir a hacer nuestro internado, muchas veces el servicio social y todo. Eh, Durante mi estadía en los hospitales, yo siempre miraba eso, o sea, uno miraba el rótulo del paciente, decía que Pedro, Pedro tal, ¿de dónde viene? Y uno miraba que decía municipio de tal lado, no sé qué, y había lugares que yo no conocía, entonces yo buscaba en Google dónde es esto. Entonces eran de lugares bastante postergados. Y uno decía, pucha, pobrecito ese señor. Y se miraba la diferencia que hay en el trato. Y no digamos uno indígena cuando miraba, porque yo miraba eso, ¿no? En todos los hospitales, o sea, en todos los hospitales y me llamaba mucho la atención porque no ponían la comunidad como tal, sino que solo ponían la Mosquitia. Pero la Mosquitia es todo el departamento, o sea, unos somos de Laguna, otros de Guampuchipi, Puerto Lempira, Vida, Mora, todo, pero ahí lo ponían en general, la Mosquitia. Entonces, siempre decían, ay no, ahí está Gemisco, que lo va a ver tal persona. Y cuando se dieron cuenta de que yo era misquito, fui como, ah, pucha, hay que tratarlo un poquito mejor. Y yo le decía, pucha, no me traten al paciente así, o sea, usted no sabe todo lo que tiene que pasar para llegar hasta Tegucigalpa, o sea, todo lo que genera el costo, no se quedará vendido a esa persona. Si tenía alguna vaquita, pues la tuvo que dejar, la tuvo que ir a vender porque tenía que ir a resolver su problema de salud. Venir acá, lo que decía el doctor, somos mucho de familia, somos mucho de familia y muchas veces queremos venirnos con la abuela, tatarabuela, con todo el mundo, pero a ver, no se puede. Entonces, muchas veces el paciente viene solo y cuando llega a la ciudad y está solo, o sea, tiene aún más discriminación, porque uno está, es como estar en casa ajena y pues ni modo, uno tiene que abocarse a las leyes que están dentro de esa casa. Y sí, sí hay discriminación en todos lados hay discriminación, no solo por ser mestizo, sino que por pertenecer a un grupo indígena, eso genera mucha discriminación. Yo creo que siempre en las pasadas visitas digo, ¿no? Que en este año, por ejemplo, 2025 que pasó, casi todo el año no hubo comida en el hospital, o si era comida era arroz y frijoles todo el año. Todo el año la gente hospitalizada comió eso, porque los administradores, no sé si no gestionaron los fondos o lo que sea. Todo el año no hubo comida y pocas veces, contados los días, que como le dieron un pedacito de carne o algo, ¿no? Yo me pregunto si la gente que están hospitalizados fuesen gringos, alemanes, ingleses, o sea, fuesen espectaculares esas comidas, ¿no? Eso yo creo que la discriminación existe por todos lados, eh, porque uno es pobre, porque uno tiene más. Hay discriminación de diferentes por raza, porque alguien huela mal, o sea, ya hay discriminación. Y eso existe, lamentablemente. Yo creo que todos los que somos indígenas y que hemos vivido mucho tiempo en la Mosquitia, uno lo siente, ¿no? Que eso entre la Mosquitia y la ciudad. La gente de la ciudad piensa como cosas raras, ¿no? Y más cuando mandamos pacientes, hablando ya en temas de salud, pacientes de los, digamos, de Hospital de Puerto Lempira al Hospital Escuela o de Bruce Laguna, y si son muy humildes o los tratan por lástima, ay, qué pobrecito, que no sé qué, pero realmente no hay muchos derechos. Porque yo pienso que si no hubiese discriminación tendríamos mejores lugares. Incluso hasta los mismos médicos ganaríamos muchísimo más porque aquí, o sea, se gasta muchísimo más y se gana lo mismo. O sea, en todos los aspectos no se considera a la gente que los que viven acá, los que trabajan acá, porque todo es diferente. Y yo creo que hasta los mismos, hasta los propios médicos especialistas nos quieren, o sea, nos miran diferente nuestros colegas que son de, digamos, latinos, los gringos, los europeos, y así en todo el mundo, ¿no? Pero realmente,
hablando del tema de salud, la discriminación que más reclamamos es que a la gente no le dan nada, ¿no? Imagínense que si ya en otros hospitales, es cierto, el hospital escuela por utilizar, pongamos ya porque tienen muchos servicios de salud, ya tienen medicamentos nuevos. Nosotros, yo creo que en todo Honduras, en los lugares pobres, no pasamos de metformina y glibenclamida para la diabetes, ¿no? Cosa que ya a nivel mundial ni se utiliza, pongamos ya, es como, o sea, ya hay un montón de medicamentos nuevos, o sea, aquí nos manda la OPS, esas organizaciones, lo último en anticonceptivos, ¿no? Nos manda los anticonceptivos más baratos son los que mandan estos pueblos. Ustedes pueden preguntar, o sea, ahorita cambien, no nos manda porque sea lo mejor, sino por lo más barato. Los medicamentos, usted si lee por qué por ejemplo, el Implanón que cambian ahorita, el medicamento que cambian, la mayoría de las veces, exceptuando pocos programas como las vacunas, por ejemplo, el programa de VIH, tuberculosis, la mayoría tratan a la enfermedad y las organizaciones y la misma CESAL nos toma como números. A cuántas misquitas le pusieron de Poprovera, eso es lo que le importa, no cuántas misquitas se planificaron de una forma adecuada. A cuántos misquitos le dieron esto, o cuánta gente de la población, o sea, somos más números que otra cosa, ¿no? Y lamentablemente existe, yo creo que va a persistir por bastante tiempo, ¿no? Hasta que el doctor Grady sea diputado. Pronto va. Muchísimas Y gracias. agregando algo, también me he fijado, pues, porque yo suelo observar bastante, suelo ser bastante metido. Entonces, muchas veces me voy a meter en las bodegas y cosas así, y cuando uno va a ver, se llena de medicamentos, uno dice, wow, qué genial, qué montón de medicamentos nos mandaron. ¿Y qué es lo que pasa? Que son medicamentos que están a un mes de vencer, a días de vencer. Entonces, eso es lo que nos llena a la población, pues. Eso es Las lo que nos famosas pesa. donaciones, doctor. La- las donaciones en su mayoría vienen vencidas. Sí. Perfecto, muchas gracias. Me han dejado sin palabras. Créanme que sí, créanme que sí, es realmente los derechos humanos no existen. Allá, sí, acá uno que está en la ciudad, pues lucha con el día a día, tanto como seguridad. No digamos lo que luchan ustedes día con día en cuanto a salud. Y ya casi ya para terminar, ¿cuáles son los retos más grandes? Me ha mencionado, nos ha mencionado varios retos eh, que viven día a día, pero los que se enfrentan un poco más seguidos al atender lo que es la población misquita, de lo Oh, que... Ujú. em, entre los retos más difíciles, o vaya, por destacar uno, dos, tiene que ver con no podría decir que por la ubicación geográfica, porque uno diría, porque estoy lejos, entonces tengo que tener lo peor. No, no es eso. Eh, la accesibilidad, la facilidad o el apoyo que deberíamos de tener en cuanto a la mayoría de la población, porque no es lo mismo despachar un paciente en helicóptero desde La Ceiba a San Pedro Sula que despachar un paciente en helicóptero o en avión o en carretera desde La Mosquitia hasta el hospital escuela. Esos son los retos más grandes que hay, los retos relacionados en cuanto al acceso, en cuanto a a la comunicación, en cuanto a la barrera de idiomas. Eh, Hay retos culturales también como lo digo yo, para mí, yo lo suavizo, para mí es algo normal, es algo del día a día, pero eso es porque lo veo yo. Eh, Nuestras comunidades, pues, eh, gracias a Dios, como dice el doctor, hemos venido saliendo bastantes médicos que hablamos misquito, somos misquitos, muchos tenemos la suerte de poder estar, pues, en el lugar donde nacimos y crecimos.
pero eso es para nosotros. ¿Y qué pasa de aquellos que no, que vienen de las ciudades a trabajar acá? Tienen ese reto cultural también. O sea, Ujú. hay varios retos, hay varias barreras, la accesibilidad, lo cultural, eh, y hay uno que muy, por, por muy pequeño que se pueda ver, también está lo que está relacionado con la alimentación. Porque no es lo mismo que usted está acostumbrado a comer verduritas allá día a día, a venir a comer acá, porque aquí, o sea, la libre de cebolla le cuesta como 30 40 lempiras. Sí hay, Sí, muchas veces, encuentra. muchas veces no hay, entonces solo toca comer arrocito con su frijolito, si encuentra también. Entonces, hay varias barreras. Yo lo he visto porque yo comparto mucho con mis compañeros que son ladinos, pues. Siempre comparto mucho, siempre me gusta preguntar el día a día, preguntar el qué piensan en ese momento, o llegar y preguntar y decir, ¿qué fue lo que te motivó a venir acá? Porque no es que de todos los días que uno va a venir y va a decir algo a alguien allá en Tegucigalpa, pucha, qué aburrido que estoy, y si me voy a la mosquita a trabajar, no, es mentira, no, nadie lo va a hacer. Tiene que tener algún tipo de conexión o tener, o ser una persona de muy buen corazón para poder venir hasta acá. Entonces ya esa es otra barrera. Y la última, pues, que la discriminación que existe por parte de las personas que están encargadas de dirigir lo que es el país, porque lo que les contaba, o sea, no estoy exagerando ni agregando nada. Yo me metí a las bodegas a ver cómo están las fechas de vencimiento de los medicamentos. Hay muchos medicamentos que están vencidos, hay muchos medicamentos que están a un mes de usarse, y cuando uno mira es una cantidad enorme de medicamentos los que hay. Entonces, al final, pues, se terminan poniendo esos medicamentos vencidos a los pacientes. Y ahí ya es pura cuestión de fe. Y esas son las barreras que veo yo. No sé cuáles ve el doctor. Realmente es una, eh, esto es como para hablar como 10 horas y todavía no vamos a terminar todos los problemas de salud de la mosquitia. Eh, yo creo, ¿no? Es muy triste trabajar en la mosquitia. Yo creo que al final del día, el personal de salud, sobre todo los médicos, nos cansamos más por el hecho de no ayudar que por o sea, porque el médico, las enfermeras o el personal, cuando termina una jornada y cuando has sabido que ayudaste a todo mundo, vamos tranquilos, aunque estamos cansados. Pero yo he sentido, ¿no? Que el cansancio al final de una jornada o de un año de trabajo es más por todas las limitaciones con el que trabaja, el decir a la gente o el no poder ayudar. Por ejemplo, ahorita en la mosquitia yo veo, hay como no sé cuántos viejitos que andan sondas vesicales que no hay nadie que lo opere. Y si va a la ciudad, son un dineral que tienen que gastar con el urólogo. Si va al hospital de escuela, tienen que esperar meses y no puedo, un ejemplo. Todos los pacientes o las pacientes con cáncer avanzado, preferimos mandar a que se muera en la casa, porque si va al San Felipe, para empezar, sabemos que no, o sea, son instituciones que no sirven, un ejemplo. Y mandar a alguien para que esté esperando con manejos, o sea, años tras años cuando no tienen ni para comer. Yo prefiero mandar a la casa, a que oren, que estén con su familia y se mueran. En el caso de los cánceres, ahorita en la mosquita hay otro problema, que casi todos los jóvenes son drogadictos y alcohólicos. Y dígame, no hay ningún centro de rehabilitación en la mosquitia, o sea, ¿por qué no tenemos que tener? O sea, es un problema de salud, pero grandísimo, que la mayoría, yo pondría que más de la mitad de los jóvenes arriba de los 15 años están metidos en temas de droga y alcoholismo, pero no hay ninguna solución. No hay ni una sola. Lo único que hay que decir es no beba, no consuma y vaya a la iglesia. Cuando en otros lados, aparte de regañar, puede haber, mire, hay un centro de rehabilitación, vaya, rehabilítese, o por lo menos hacer la lucha. Si vamos en las embarazadas, niñas embarazándose por todos lados, o sea, yo creo que el tema es educación, el tema ocupa realmente que los gobiernos inviertan mucho, muchísimo
en capacitar, por ejemplo, a todo el personal médico. Por ejemplo, los médicos que trabajan en Bruce Laguna, en el hospital de Puerto Lempira, el gobierno debe apoyarlos para que vaya a especializarse y estudiarlo. Por ejemplo, el doctor Grady, lo que él quiera. Muchos problemas después regresar, porque mientras tenemos mu- mucha limitación, no sé si me escucha, mucha limitación de personal, a pesar de que a pesar de que hay muchos médicos misquitos, hay mucha limitación de personas. No sé si hay el doctor como este en Bruce Laguna, pero se ocupa un montón de personal, un montón de, o sea, ocupamos personal, ocupamos dinero, se ocupa las carreteras, se ocupa comidas, o sea, yo creo que hasta ahorita sí, yo no veo mucho que los gobiernos pongan sus ojos a nuestro departamento. Eh, yo sinceramente siento que estamos olvidados. Y en el tema del hospital, por ejemplo, el hospital estos años han sido un desastre, no ha habido comida para la gente, no ha habido medicamentos. En el tema del laboratorio, un desastre. ¿Cómo vamos a creer que en el pleno, en el año 2026, por ejemplo, los municipios no tienen ni una radiografía, creo? No sé si en Bruce Laguna por lo menos hay una rayos X portátil que ahorita cuando la gente ya hay tomografía, que angiotomografía, que un montón de cosas, los médicos no tienen ni acceso a una rayos X portátil para ver una neumonía, una fractura simple, o sea, son cosas, pero, o sea, básicos que no tenemos. O sea, yo no estoy diciendo de cosas avanzadísimos. Hay cosas, pero básicos, básicos, básicos que no contamos. Entonces, yo creo que el reto es grande. Y por eso yo puedo decir que Dios ha sido misquito, es misquito y será misquito, ¿no? Y los pacientes, yo sinceramente uno mira muchos milagros. Yo, y al igual que yo sé que los médicos, la gente vemos muchos milagros, que gente que no sabemos cómo sobreviven, gente que yo he visto cosas, gente. El doctor también me imagino, Neisy, también he visto gente caminando con hemoglobina de 2 3 yo digo, o sea, eso parece imposible, y si uno contara, he visto gente con mujeres, yo que soy ginecólogo en el área de ginecología, mujeres, vi una mujer de Huampusirpi, 4 días completa, y el bebé todavía estaba vivo, o sea, o sea, estuvo coronando y ahí quedó trabado el niño como por 4 o 5 días cuando nos trajeron y todavía aún el bebé vivo. Eh, gente que apendicitis perforado, pero por semanas y vivos, o sea, vemos milagros, ¿no? Pero siempre tenemos fe en Dios que algún día nosotros mejoremos. Amén. Amén. Finalizando nuestra entrevista, me gustaría hacer la última pregunta. ¿Qué se podría hacer desde su punto de vista para mejorar la confianza de la comunidad mezquita y en el sistema público de salud? Como dije ustedes, en su conocimiento como médicos de estos hospitales. Eh, Bien, para empezar, para ganar la confianza como tal, primero creo que se debería de brindar calidad en vez de cantidad. No es de ver que a qué exuberante cantidad de pacientes, es decir, hoy vi 35 pacientes, qué genial, me siento el mejor doctor del mundo. No, es brindarle una consulta de calidad, porque pues retocando lo del doctor, en Bruce Laguna nosotros, yo no sé lo que es ver una química aquí en Bruce Laguna. No sé lo que es ver una química. De las químicas yo me acuerdo porque pues me tocaba verlas mucho en el internado, mucho, me tocó estudiar mucho en patología clínica y todo lo demás, pero yo me acuerdo de la clínica, pero yo no las he visto acá. Entonces, cositas básicas, como mencionaba el doctor, rayos X. Yo aquí no he visto una rayos X. Cuando tengo ganas de ver una rayos X, lo que hago es que voy y la busco en Google. Y digo, pucha, ¿cómo se ve una neumonía en rayos X? Para que no se me va a olvidar. Porque no la he visto. Es mentira, no contamos con cosas básicas
que nos dé ese plus a nosotros como médicos para tener una mejor certeza en cuanto a hacer los diagnósticos, en cuanto para mejorar y tener la prontitud en cuanto a lo que tenemos que hacer. El siguiente paso, pues darle ya sea el mejor medicamento, el mejor tratamiento, el mejor manejo, pero no contamos con cosas básicas que los cuales pues nos van a limitar a nosotros a poder dar una salud de calidad, no de cantidad. Porque de cantidad yo puedo decir, no, yo vi tantos pacientes el día de hoy, pero ¿a cuántos de esos sé yo cómo está de química? ¿Cuántos de esos sé yo cómo tiene el hemograma? ¿Cuántos de esos sé yo qué más aparte de eso tiene? ¿Cuántos de esos los vio que psicología? ¿A cuántos de esos pacientes lo vio un pediatra? ¿A cuántos de esos pacientes lo vio un médico especialista? Ninguno. O sea, nosotros nos basamos más que todo en cantidad, en cantidad, en cantidad, en cantidad, en como se dice coloquialmente, en sacar la chamba, pero no estamos dando una salud de calidad. Que eso es lo que, pues, muchas veces eh, los pacientes lo perciben. Los pacientes son personas muy inteligentes, son muy inteligentes. Las personas los perciben. Mucha gente va a decir, no, yo no quiero que me vean aquí, prefiero viajar al hospital de Puerto Lempira porque allá hay médico especialista, allá me pueden hacer esto, allá me podrían hacer una rayos X o quizás un ultrasonido, algo que no contamos en nuestra comunidad. Entonces, esas cositas básicas nos ayudaría a nosotros a poder darle el plus en cuanto al ámbito de salud y así nosotros poder ofrecer una salud de calidad. Esa es la respuesta que tengo. Muchísimas gracias, doctor. A la salud en la Mosquitia, yo creo, sin duda equivocarme, que si la gente todavía confía un poquito es por el personal de salud. Pero ahorita hay un detalle que ya a los médicos también nos da miedo porque ya hay demandas. Antes no había demandas, pero ahorita por las mismas demandas que hay ahorita, incluso yo veo en el hospital y ahí empieza el miedo. Yo creo que si el gobierno no mejora esto, mucha gente se va a ir, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar evaluando pacientes y decir está bien, váyase y que después venga grave. Por ejemplo, ahorita hay un caso de una niña de un apéndice perforado que falleció, que muchos médicos lo manejaron. O sea, los familiares nos echan la culpa a los médicos, pero si fuese en otros países le hubiesen hecho tomografía o lo que sea, lo hubiesen detectado, ¿no? Pero el hecho de no contar un montón de cosas, por ejemplo, yo siempre respeto mucho a los médicos que están en las comunidades, porque se arriesgan sus nombres, arriesgan incluso hasta la seguridad de ellos, el sello de ellos, o sea, hay médicos, se arriesgan, la gente no ve esa parte, ¿no? Que trabajar en un sistema tan deficiente, sobre todo los médicos, los que tenemos sellos, nos arriesgamos mucho. Porque, por ejemplo, uno va en Bruce Laguna, una paciente y el doctor no tenía los instrumentos para diagnosticar. Se vino y le dijeron algo, por ejemplo, a mí me pasa bastante, ¿no? Que yo tengo mi propia, de mi clínica privada y hacemos ultrasonido abdominales y también obstétrica y todo. Me pasa comúnmente que viene gente de los municipios y viene con dolor y uno le hace ultrasonido y dice, ah, señora, usted tiene cálculos, hay que operar y empiezan a hablar, ay, que ese doctor, que yo en no sé qué, iba en Huampo, en Raya, en Brus Laguna y nunca me dije, es que yo digo, no tienen ultrasonidos como, o sea, no tienen ultrasonido, entonces o sea, es difícil ayudar a la gente y sobre todo el Estado tiene que invertir mucho dinero, sinceramente, tiene que invertir mucho dinero, ya sea en equipos, en medicamentos, en el personal. Yo creo que ocupamos mucho personal. Y esos lugares, yo creo que ya estamos en el siglo 21 ya cerca, o sea, hemos avanzado mucho como para estar haciendo la medicina tradicional de los años 70. El doctor donde está, creo que, no sé si es licenciado, doctor, no escuché Estela.
Licen- eh, Yo soy licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación con una orientación en la planificación de educación. Yo conocí a la doctora Naisi en esta maestría y la verdad que he aprendido un montón. Eh, eh, Se habla en general, la maestría en sí, pues no solamente se especializa en lo que habla general más que todo. Nosotros llevamos aproximadamente 16 clases, la cual en cada clase nosotros aprendimos algo distinto. Y la verdad que siempre basábamos los ejemplos, siempre teníamos que hacer proyectos de investigaciones en las cuales teníamos que ver si los derechos eran vulnerados y si los derechos existían prácticamente. Y cuando basábamos los proyectos fuera, ya internacional, ya sea en Perú, en Argentina, y todos los tirábamos hacia afuera, y nosotros decíamos, pucha, no es nada comparado a como nosotros. Y aún dentro de nuestro país, la verdad que escuchar todo esto es realmente deprimente, es realmente impotente. O sea, yo me siento impotente y digo, pucha, acá escuchar al doctor Gredis cuando le llegan la cantidad de medicamentos y que tienen que dar los vencidos. O sea, Nelly, ya para terminar, ya como, mire, ya yo le podría decir en resumen que nosotros hacemos medicina de guerra en la empira, pero no sé el doctor qué medicina hace, ¿no? Pues no sé si un poquito menos que la guerra, porque por lo menos en la guerra nosotros hacemos la medicina de los años no sé qué, y es triste, pero es la realidad. Pero también eso nos impulsa, ¿no? A seguir trabajando un poquito más, ¿no? Así es. créame que sí, los felicito, me han dejado wow. O sea, uno pues no conoce realmente, ¿verdad? Porque no vive el día a día, pero es como se dice, es un milagro. Realmente lo que vivimos hoy en día es un milagro. Y yo creo, ¿verdad? Que pues cada departamento tiene sus deficiencias, lastimosamente. Y la verdad que sí deseo de todo corazón que en algún momento, pues, este tipo de investigaciones nosotros pues, la logren ver y porque de verdad sí se necesita. Y yo le animo al doctor Gredis que tal y gane de diputado. Óigame, la verdad que no hay que, no, o sea, y uno lo puede tomar como chiste. Y dice, no, pero la verdad, o sea, si usted se imagina el cambio que puede haber si esto lograse pasar. Entonces, yo le animo, de mi parte yo le animo, ¿verdad? Y la verdad que sí, les felicito, también les agradezco por haber abierto, habernos dado, explicado su día a día y felicitar de muy bonita labor que hacen. Sé que es bastante complicado. Sí, ahorita me lo imagino y es complicado, no digamos vivirlo día a día. Gracias. Saludos, doctor Gredis. Saludos, Nancy. Y Nos vemos. Igual, ya con esto saludos, saludos. prácticamente estaríamos cerrando. Les agradecemos infinitamente el Sí. tiempo que se han tomado y pues nada. Muchísimas gracias. Igual yo les agradezco de corazón por atender a mi llamado. Créame que fue bastante difícil acá ya, pero gracias, doctor Telet, acá estuvo siempre a la disposición y el doctor Grace también, que de una me aceptó, ¿verdad? La entrevista, de verdad, infinitamente gracias. Y El doctor pues es darle fácil. siempre dar lo mejor. De Sí. ahí siempre vamos a, como dice, hacer lo mejor para dar lo mejor al pueblo, también a nuestros pacientes, que eso es lo que creo de que no hay nada mejor que darlo con amor y cariño siempre a nuestra población, servirlo como se debe. Bueno, Muchísimas Saludos, gracias. saludos, saludos. saludos. Nos vemos. Feliz noche, Muchas gracias. bendiciones. Feliz Igual, noche. feliz Bye. noche. Ay, al fin.